Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alma Hernández, soy Key Account Manager en Kipeo. Tengo el gusto de presentarles a nuestro director comercial, Frederick Coste, que va a estar también aquí con nosotros y en conjunto con todos los ponentes. Y les agradecemos la oportunidad que nos dan de compartirles un poquito acerca de nuestra filosofía, de qué es lo que estamos haciendo y sobre todo pues de que podamos crear un grupo en donde podamos intercambiar opiniones. Vamos a iniciar con el webinar. Los dejo con Frederick Coste. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su participación. Entonces, el tema del webinar de hoy es el famoso riesgo cibernético y cómo venderlo, cómo hablar de esto en el comité ejecutivo. Entonces, quisimos hacer este webinar porque, bueno, es un hecho de que los riesgos relacionados con la seguridad del sistema de información están aumentando. O sea, cada día en la prensa salen nuevos ataques, nuevos ejemplos de ataques. Y bueno, pasamos en pocas décadas de cosas bien como pues anecdóticas, como los primeros virus que se desarrollaron en los años 70 del siglo pasado, vamos a decir, a una amenaza internacional, múltiple, estructurada, organizada, que pues puede causar daños considerables. Entonces, inclusive esta preocupación ahora pues se aborda a nivel gubernamental. Vemos en los noticieros muchos ejemplos de esos ataques y cómo esta amenaza está creciendo. Crece también con, vamos a decir, la transformación digital de las empresas. O sea, todos nos tenemos que subir a esta transformación digital, pero por supuesto aparecen nuevos riesgos. Entonces es un hecho de que lo que vimos nosotros en Kipeo es que pues la ciberseguridad suele como ocupar el primer plano de la escena de los medios de comunicación, pero su tratamiento nos parece ser un tema de expertos. Y cuando pues, los problemas que se abordan impactan las empresas y deberían de preocupar al comité ejecutivo. Y entonces este seminario lo quisimos hacer está destinado a quienes toman decisiones en las empresas y queremos ofrecer algunas recomendaciones, unos toolbox, vamos a decir, que deberían de facilitar la consideración de la seguridad en la transformación digital de las empresas. Entonces, la agenda de hoy que les proponemos, después de una breve presentación de Kipeo por Alma, los temas que vamos a abordar son con nuestros invitados. Resumen las respuestas a las preguntas que no solemos hacer a nivel del comité ejecutivo de una empresa o de cualquier organización. ¿Cuál es el posicionamiento de la ciberseguridad en el mapeo de riesgos que deben de considerar los dueños de empresas? ¿Cuáles son los indicadores revelantes y realistas para presentar la seguridad de los sistemas de información a este nivel? ¿Qué mensajes deben de usarse para ser efectivos? ¿Y qué iniciativas deberían de implementarse para que la alta dirección aborde de forma efectiva los problemas de ciberseguridad? Entonces, hoy tenemos el placer de tener unos invitados con nosotros. Dejo a Alma el placer de presentar a todos. En efecto, son unos invitados que tienen una trayectoria bastante interesante. Voy a iniciar con Berta Camacho. Berta Camacho cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado de TI y más de 10 años en el área de ciberseguridad. Ella actualmente es parte de los consultores de soluciones para Service Provider en Latinoamérica en el área de Client Experience dentro de Cisco Systems. Y adicional cuenta con una especialización como perito en informática forense por la Universidad de La Rioja y pertenece a la Sociedad Mexicana Forense como perito informático certificado. Muy buenos días, Berta. Hola Berta, buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
Sí, continuamos con Guillermo Santos. Guillermo Santos es director general de Accesat México. Él es egresado de la Universidad Anáhuac y cuenta con más de 10 años de experiencia y tiene amplio conocimiento en el mercado de telecomunicaciones en México. Él ha llevado un gran liderazgo de su equipo de trabajo, tanto en el área comercial y bueno, dentro de su organización. Y actualmente desempeña este puesto con un gran éxito y ha realizado crecimiento de cuentas base y atracción de cuentas estratégicas de una manera estable. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Y tenemos con nosotros al profesor Osvaldo Rojas, Information Security Officer como auditor, ¿no?, de ciberseguridad en Thales. Como estás a nuestro lado, te dejamos el placer de presentarte. Muy buenos días a todos. Soy docente de las licenciaturas de Sistemas e Informática, así como de la maestría en Seguridad de la Información. Asimismo, tengo experiencia en ciberseguridad, estoy certificado en ISO 27000 y actualmente funjo el rol de CISO en la empresa en la que laboro y estamos desarrollando proyectos de ciberseguridad en distintas empresas precisamente para determinar un análisis de riesgo y coadyuvar a la preparación de las empresas en temas de ciberseguridad. Muchas gracias y mucho gusto. Y con nosotros también Laura del Ángel, que es nuestra consultora de ciberseguridad. Muy buenos días, Laura. Y luego, pues, ¿algunas palabras? Hola, buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes acompañándonos. Gracias. Entonces, vamos a pasar una presentación rápida de Equipeo. La idea es que tengan una idea de lo que hacemos muy brevemente. Les comentamos, Equipeo es una empresa joven, pero con gran experiencia y con unas bases bastante sólidas. Es una empresa franco-mexicana y parte de nuestra visión y a lo que nos queremos enfocar hoy en día es ayudar a las empresas a no solamente hacer frente a los ciberataques, sino estar un paso adelante de lo que pueda suceder. Esto es el tema de hacer una prevención y detección de ciberamenazas y sobre todo también pasar por desde la sensibilización de todos los integrantes de una organización, que son los elementos clave y que son como la primera fuente de una vulnerabilidad. También pasamos por toda la parte de los procesos y también tocamos obviamente la parte tecnológica. Y contamos con bastantes marcas que son europeas básicamente, francesas, perdón, pues sí. españolas. No lo puedo esconder. Exactamente. Y una de las cosas que nos distingue y que es como nuestro valor agregado es que en todos los proyectos que trabajamos con nuestros clientes, nos ponemos en los zapatos de nuestros clientes, entendemos qué es lo que están haciendo, qué es lo que le importa a la empresa, cuál es la importancia de cada uno de sus activos y todas las soluciones que nosotros ofrecemos y nuestra consultoría la vamos adaptando a las necesidades de la organización y de su medio ambiente. Nosotros contamos con 6 verticales de negocio y pasamos desde lo que es liderazgo CISO con la parte de consulting y vemos tema desde inteligencias de amenaza, la parte de convergencia, de IT-OT, que hoy en día pues todavía está ahí un poco como pues no tan madura, el tema de que se pueda comunicar la parte operativa con la parte de IT.
Vemos también la parte de defensa colectiva. Estamos también viendo la parte de ciberentrenamiento, que como les comenté es apoyar a los recursos, al recurso humano a tener esa sensibilización y estar al día con todo lo que tiene que ver con el tema de ciberseguridad, y también trabajamos el tema de ciberseguridad industrial. Información también, estamos aquí en el showroom de Thales. Pues desarrollamos una alianza estratégica con esta multinacional muy conocida a nivel mundial de ciberseguridad, y vamos a tratar entonces de tener como a Osvaldo con nosotros, CISO de esta empresa. Entonces, para entrar al tema de hoy, pues de acuerdo con un estudio reciente de Willis Towers Watson, yo creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Si por favor podrían ponerse en mute. Sí, le quiero demostrar que no es este error de mapeo, ¿verdad? Pues voy a poner mute a todos y daré la palabra entonces luego como a Guillermo, Osvaldo y Berta Camacho. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, para entrar al tema de hoy, de acuerdo con un estudio, un análisis reciente de Willis Towers Watson en el 2018, se estimó que en el año 2018 el 83% de las empresas mexicanas fueron víctimas de ciberataques, por lo menos una vez al año, y solo, pues por desgracia, el 30% de las mismas tenían un plan para protegerse. Asimismo, en promedio, las pérdidas a consecuencia de ciberataques se encontraban cerca de, bueno, alrededor de un millón y medio de dólares, y se estimó que para el año 2020 el costo anual total por delito cibernético en la economía mundial podría alcanzar los 2 billones de dólares. Entonces, lo que nos parece importante cuando hablamos de todo eso es pues destacar o como resaltar el hecho de que el riesgo cibernético hoy en día representa, en términos de probabilidad, en términos de impacto, pues una preocupación mayor para las empresas. Y de hecho, Alma, ayer teníamos una junta con un cliente y nos decía que... Así es, nos estaba compartiendo que Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, comentaba que el riesgo número 1 para el sector financiero es justamente ese tema de los ciberataques, ¿no? Y bueno, no dejemos de lado la noticia que está sonando bastante interesante con la Secretaría de Economía, que también por ahí tuvo una vulnerabilidad en días pasados, ¿no? Sí, gracias, Alma. Entonces, para empezar, y con nuestros invitados, aquí Berta y Osvaldo, súper expertos de ciberseguridad, nos gustaría empezar a definir bien las cosas. O sea, hablamos de ciberriesgo, de ciberataque, de ciberamenazas, de ciberseguridad. Por favor, ayúdenos en definir estos términos, porque es importante hablar correctamente, utilizar las buenas palabras y los buenos conceptos para comunicar con el Consejo de Administración. Entonces, no sé si tú, Berta, nos podrías ayudar a definir lo que es el ciberriesgo. Bueno, pusimos una definición, pero la idea es que tú como experta nos aclares. Claro que sí, muchas gracias, Frederick. Buenos días. Pues es importante entenderlo, digo, el concepto está súper claro en este punto. Hay varias definiciones, diferentes organizaciones enfocadas a la parte de security lo mencionan realmente como, pues bueno, el riesgo siempre va a estar latente porque todo dispositivo está expuesto a cualquier tipo de daño, ya sea operativo, una interrupción, ¿no? O alguna falla tecnológica. Entonces, esto nos pone riesgo en general en toda la organización. Es muy importante entender también que dentro de esta parte del ciberriesgo es que ya no, la seguridad ya no es lo que era hace unos años. Ya el perímetro que nosotros antes conocíamos en los temas de security ya no existe.
Hoy con temas como IoT, con toda la parte de movilidad, realmente ya el hablar de una infraestructura de seguridad únicamente para dentro de la empresa nos deja expuestos y aumenta este ciberriesgo. ¿Por qué? Porque necesitamos movernos y proveer acceso a información desde diferentes puntos al mismo tiempo, ¿no? Entonces es importante mencionar que identificar los posibles riesgos, no solamente para la empresa, sino dentro de las diferentes áreas alrededor de los assets a proteger, es un punto crítico el día de hoy, ¿no? Y quitar de la cabeza esos límites de, como ya adquirí nuevos firewalls, como tengo nuevos IPS, estoy protegido, ¿no? Ese perímetro ya no existe, está diluido, ¿no? Con toda la parte de la movilidad. No sé si aquí, Osvaldo, quieras agregar algo más. Sí, claro, complementando un poquito lo que comentan. La identificación del riesgo es fundamental dentro de las organizaciones porque al final nos va a determinar la posibilidad de que una amenaza aproveche las vulnerabilidades de la organización. Y entonces, si no conozco las amenazas, si no estoy consciente de las vulnerabilidades, la posibilidad de que un riesgo se concrete va a ser muy alto. Y en el mundo globalizado, digital en el que vivimos, la posibilidad de que un ciberriesgo se concrete es muy alta. Por lo mismo, es muy importante entender el concepto de riesgo, que al final nos va a exponer nuestros activos de información y entonces la alta directiva debe estar consciente de que existe esa posibilidad latente de que el riesgo informático se materialice y entonces deberían de proceder a darle un tratamiento adecuado del riesgo. Probablemente más adelante hablemos del tratamiento de riesgo, pero ahorita podemos adelantar que un riesgo se debe de tratar de distintas maneras. Podemos aceptarlo, eliminarlo, transferirlo o mitigarlo. Lo que no podemos hacer es ignorarlo. Por eso la importancia de considerar los riesgos y sobre todo los cibernéticos dentro de las organizaciones. Muchas gracias. Y muchas gracias, Berta y Osvaldo. Tú, Guillermo, como director general de una empresa, me imagino que es algo que ya tomas en consideración, ¿no? A nivel del consejo de administración de tu propia empresa y a nivel de tus clientes, me imagino bien que ¿cuál es tu retroalimentación? ¿Es algo que sí se toma de más y más en consideración? Mira, totalmente, mi punto de vista desde director general, que además no vengo de un mundo técnico, sino he tenido que aprender del mundo técnico dentro de las labores que empiezo a desarrollar, pues realmente es ese impacto de riesgo, ¿no? Y es ese análisis que tengo que tener acerca de cómo monetizar, cuantificar y reducir y minimizar el riesgo para mí y para mis clientes, ¿no? Para poner un poquito en contexto, al manejar nosotros una red de telecomunicación donde pasamos la información de nuestros clientes, pues claramente cualquier ataque hacia mi red se traduce totalmente en una vulnerabilidad hacia todos mis clientes. Entonces yo no puedo permitir que grandes empresas de retail en el sector, grandes empresas de oil and gas, puedan tener un riesgo tanto de ataque de información o de caída que para ellos se cuantifica en automático en miles, millones o riesgos grandes para sus empresas, ¿no? Si quieren un poquito más adelante hablamos ya un poquito más de cómo monetizar ese riesgo, pero sí, es totalmente mi rol estar monetizando y cuantificando ese riesgo y reduciéndolo totalmente para que mis clientes se sientan seguros y puedan seguir creciendo sus negocios sin estar preocupándose por temas de seguridad en la red, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, ya que tenemos una buena definición de lo que es el ciberriesgo y de sus impactos potenciales, les propongo que también que definamos el tema del ciberataque. ¿Qué es un ciberataque, Osvaldo? ¿Cómo se materializa? Bueno, un ciberataque parte del hecho de que va a haber una amenaza. Nosotros en nuestras empresas estamos expuestos invariablemente a amenazas de distinto tipo. Pueden ser amenazas naturales, un temblor, un incendio, pero en temas de ciberseguridad tenemos riesgos y entonces van a haber ciberamenazas que en un momento dado van a aprovechar las vulnerabilidades de nuestra empresa y entonces un ciberataque va a ser aquel cuando alguna amenaza aproveche la vulnerabilidad de nuestras organizaciones y nos ataquen y nos afecten nuestros activos de información. Por ejemplo, una amenaza puede ser alguien que nos quiera robar la información, van a aprovechar las vulnerabilidades que pudieran ser el hecho de tener
contraseñas débiles, y entonces van a implementar algún método para poder obtener la información de manera indebida, dañarla o encontrar alguna forma de obtener ese activo de información que en un momento dado nos va a impactar en mayor o menor medida. Entonces, hay que estar preguntándonos, hay que hacernos las preguntas correctas. La pregunta no sería si me van a atacar. La pregunta correcta sería, cuando lo haga, ¿estoy preparado? Esas serían las preguntas que la alta directiva debería de estarse haciendo para que, con base en la respuesta que ellos obtengan, implementen las medidas de seguridad en términos de información pertinentes precisamente para tratar de minimizar el impacto de un ciberataque que todas las organizaciones, en mayor o menor medida, van a estar expuestas. Gracias. Bueno, ya hablaste entonces de ciberamenaza. O sea, ciberataque es algo que realmente te pega, ciberamenaza es algo potencial, ¿no? Que podría aprovechar vulnerabilidades para causar daños. Tú, Berta, el tema de ciberseguridad, o sea, hace algunos años hablamos de seguridad informática. Para ti, ¿qué es la ciberseguridad? O sea, siempre me preguntan eso a mí y suelo decir que es un término marketing, pero ¿tú cómo ves? Totalmente de acuerdo contigo. Yo después de tantos años dentro del tema de seguridad, sí, esto se ha hecho ciber por la interacción que hoy en día tenemos con las redes, con la red de internet, ¿no? Entonces esto se ha hecho mucho más macro de lo que antes teníamos en temas de TI, ¿no? Entonces al hablar de ciber le damos amplitud al espacio que tiene la seguridad, ¿no? Como lo decía hace un rato, no lo delimitamos a los viejos tópicos, ¿no? De perímetros, ¿no? Esto ya lo tenemos mucho más expandido, tanto que, pues, ahorita que acaban de mencionar la parte de ciberataque, hablamos de vulnerabilidades que te pueden afectar de manera diferente a lo que pasaba antes, ¿no? Antes lo que pasaba es que las redes quedaban desconectadas, ya no, o sea, era lo máximo que podía pasar, la fuga de información no era un tema del día a día, y hoy en día tenemos pues diferentes tipos de cibercrímenes, ¿no? Inclusive clasificados, ¿no? Hacktivismo, ciberespionaje, sí, ciberterrorismo, ¿no? Que tienen diferente enfoque, y obviamente esto pues no, hay que ampliar todo esto a la magnitud que hoy en día lo tiene con las comunicaciones que hay, ¿no? Sí, sí. De hecho, justamente la pregunta que te iba a hacer es la siguiente. O sea, para ti, ¿cuáles son las características de los nuevos ataques? O sea, ¿es fácil atacarte? ¿Quién te ataca? ¿Qué buscan? ¿Qué son los principales vectores de ataque? Y los principales, digamos, sí, tipos como aquí vemos el phishing, hacking, etcétera, etcétera. Tu punto de vista a este nivel. Mira, de cada uno de estos hay subgrupos y podríamos llevarnos más del tiempo que tenemos asignado para hablar particularmente de uno de estos. Los que están a la alza y creciente sobre diferentes tipos de industrias que antes no veíamos, por ejemplo, todo el tema de ransomware, y lo estamos viendo con lo que pasó en Pemex, con lo que ahora está pasando en Secretaría de Economía, con otros tipos de ataques que hemos visto que han impactado, ¿no? No solamente ya a empresas, estamos hablando de estados, de países, ¿no? Que se han visto afectados con este tipo de esquema. Todo lo que es atacar tecnologías, por ejemplo, industriales, hoy es un punto, ¿no? De negocio, hoy es un punto de quiebre, que inclusive, pues bueno, nos ponen alerta a todos. Otro tema importante, los ataques a la parte de salud, ¿no? Sí. Antes, cuando pensabas que alguien podría pensar en hackear un marcapasos o una bomba de insulina, hoy en día vemos este tipo de ataques sofisticados, la mayoría distribuidos por vectores como ransomware, como DDoS, ¿no? Donde sí, ahora puedes rentar un grupo de bots y hacer un ataque dirigido. Hoy atrás de esto hay un negocio que actualmente es mayor que el negocio de drogas, ¿no? Ajá. Hoy en día se vende tu información por unos dólares de toda tu vida, no solamente tu identidad, acceso a tus tarjetas, a tus cuentas.
Entonces, esto se ha hecho muy macro. Yo creo que cada uno de estos ya tiene bastantes temas que tocar, pero pues definitivamente los temas ahorita que tenemos es ransomware y todos los ataques de DDoS, ¿no? Que realmente empiezan a ser mucho más, a multiplicarse por las capacidades que hoy hay de tecnología, ¿no? Sin dejar a un lado que siempre el elemento más débil es el que vamos a permitir que puedan atacarnos por el vector de phishing, ¿no? Ajá. Entonces, realmente esto, pues bueno, tiene sus subdivisiones y como te dije, podríamos platicar N cantidad Sí. de cada uno de estos, ¿no? Ah, sí, hay miles de formas de morir, como decimos. Exactamente. Entonces, ya vimos que pues hay una amenaza creciente, pero bueno, tenemos la impresión, nosotros como expertos de ciberseguridad, que a veces a nivel del Consejo de Administración los presupuestos aún son difíciles de obtener. Lo que nos sorprende, porque en términos de gobierno del riesgo cibernético, el Consejo de Administración o los comités de auditoría tienen que asumir la responsabilidad de las implicaciones legales de las opciones de gestión de la empresa. O sea, malas decisiones, sobre todo a nivel de riesgo cibernético, pueden causar daños impresionantes a mi empresa. Tuvimos casos como Equifax o en el mundo de OT, como mencionaste, Berta, unos ataques pues pues, tuvieron como impacto el cierre del negocio porque realmente ya no se podía producir nada. Entonces, hoy en día estos tomadores de decisión, bueno, se tienen que organizar para integrar la dimensión de riesgo cibernético en este gobierno. Y como decía Osvaldo, ya no es digamos, un tema de si me van a pegar, sí me van a pegar, es sí o sí, pero ¿qué representa para mí? ¿Qué son para mí, digamos, dónde están las joyas de la corona de mi empresa? ¿Dónde están? ¿Quién las protege? Y si me las roban, ¿qué hago, no? Entonces, tú, Osvaldo, como experto, ¿qué sería tu recomendación? O sea, para un consejo de administración, ya los espantamos con este ciberriesgo, ¿qué les dirías? En este tema hay que empezar a sensibilizar a la alta directiva respecto a la importancia que conlleva la parte de ciberseguridad. Comentaban hace ratito que muchas veces la alta directiva solo entiende en términos presupuestales, en términos de monetización del riesgo, en términos del entorno de inversión, si nosotros queremos gastar algún peso para poder invertir en algunas medidas de seguridad. Sin embargo, hay que dar un paso hacia atrás. Hay que identificar primeramente cuáles son nuestros activos de información que hay en la organización. Por ejemplo, las empresas tienen recursos materiales, manejan efectivo, manejan dinero, manejan recursos humanos. Esos son sus principales activos. Sin embargo, no son los únicos. Uno muy importante es precisamente los activos de información. Esos son aquellos elementos que tienen algún valor para la empresa en términos de información, sus documentos, su infraestructura, sus redes, etcétera, etcétera. Y entonces, lo primero que hay que hacer es identificar sus activos. Decía Fred hace ratito, sus activos más críticos. Posteriormente hay que clasificarlos. ¿Por qué? Porque hay activos que son más críticos unos de otros y entonces hay que determinar cuál va a ser el impacto si uno de esos activos queda vulnerable y se afecta, ¿no? Decían hace ratito, no es lo mismo, es diferente el impacto para si me roban, por ejemplo, mi directorio telefónico, a que me robaran un contrato, una propuesta, ¿no? Entonces, aquí la invitación sería primero que la alta directiva tuviera presente claramente cuáles son sus activos de información, preguntarse si esos activos están clasificados, si están etiquetados, si tienen algún control cibernético asociado al activo, para en esa medida ver si estamos o no preparados, porque de no estarlo, estamos nosotros absorbiendo un riesgo muy grande. Hay un riesgo residual que nosotros muchas veces como alta directiva no estamos conscientes y cuando llega a concretarse una amenaza, cuando nos están atacando, entonces corremos el riesgo de que el impacto sea muy grande. ¿Podemos nosotros en el alta directiva creer que estamos protegidos? Decir, por ejemplo, ok, si me atacan de ransomware, tengo un respaldo y entonces no pago porque tengo mi información respaldada. Aquí la pregunta sería, ok, y ya validaste tu respaldo,
y tienes la certeza de que tu respaldo funciona bien y se está ejecutando constantemente, porque muchas veces creemos que hay algún control y pudiera existir ese control, pero pudiera no ser del todo efectivo. Entonces, primero hay que identificar sí, los activos, hay que ver qué tan protegidos están y hay que estar conscientes del impacto asociado a perder o haberse afectado un activo. Y no necesariamente tiene que ser en temas de dinero. Muchas veces es un tema de impacto en la imagen. Por ejemplo, si un banco pudiera ser atacado y todos sus cuentavientes saben que ese banco es atacado, va a tener un impacto muy grande con respecto a la imagen y corre el riesgo de que sus cuentavientes retiren el dinero a un grado crítico. Por lo tanto, un impacto en cuanto a la imagen de un ciberataque también hay que considerarlo, debe ser una consideración por parte de la alta dirección. Ok, muchas gracias, Osvaldo. Berta, algún comentario? Sí, yo creo que un paso antes siempre sería alinear la parte de negocio con la parte de tecnología. No olvidemos esa trilogía que se tiene que dar en todo ciclo de la seguridad, que es alinear la parte de los procesos, la parte de la tecnología con las personas, ¿no? Yo creo que es primero alinear estas dos partes, la parte de estrategia, hacia dónde quiere ir el negocio, entender el negocio y alinear toda la parte tecnológica para que respalde esa parte del negocio y podamos llegar a los assets correctos. No sabes lo complicado que es cuando tú llegas a una empresa y preguntas, bueno, ¿cuáles son los assets más críticos? Como tú dices, las joyas de la corona, y no lo tienen identificado. Algo que mencionaron ahorita muy importante, costear. ¿Cuánto me costaría perder esos assets, ¿no? Esa parte es muy interesante. Inclusive, como tip, a mí me gustan mucho los estudios que hace Ponemon, ¿no? Por ahí los invito a que luego le echen un ojo de la parte del costo de una brecha de seguridad, ¿no? Porque te permite aterrizar a la parte de dinero, la parte de negocio, que es importante, esa pérdida. Y entonces darte cuenta que la seguridad siempre va a ser una inversión, no un gasto, ¿no? Entonces yo creo que cerrando este punto, creo que si tenemos alineados esos 3 puntos, podemos tener mucho más alineado esto al gobierno corporativo de la organización, ¿no? Muchas gracias, Berta. Y tú Guillermo, sin revelar secretos, por supuesto, a nivel de tu consejo de administración, pero me imagino que como empresa de tecnología integraste este riesgo cibernético desde hace muchos años. ¿Cómo lo ves también a nivel de tus clientes? O sea, ¿hay un cambio de paradigma? ¿Es algo ahora más común? Mira, tienes que verlo desde 2 puntos y digo, creo que estamos dando en el mero meollo, ¿no? De lo que comentabas de cómo llevar los riesgos hacia un consejo y que te aprueben las inversiones, ¿no? En primera, depende mucho del giro en el que estés, ¿no? Pero yo te puedo decir, en un giro de telecomunicaciones, donde claramente otra vez todos los datos de tu cliente van a pasar a través de tus redes, yo te puedo decir que la ciberseguridad ya ni siquiera es un tema de plática, es un must que tienes que tener. Es una obligación tuya directa como transporte de información, tener esa ciberseguridad. Y al cliente ni siquiera te lo pregunta, ¿no? Ya asume que lo tienes y si no lo tienes, pues estás fuera del mercado. Así de rápido y así de fácil, ¿no? Y luego cuando empiezas a tener el tema de monetización, pues claramente todos los clientes, por ejemplo, la mayor parte de ataques que nosotros o nuestros clientes pueden llegar a tener, o lo más común, ¿no? Digamos así, dentro de todo ese rango, es la caída de sus redes, ¿no? O la tirada de sus redes. Y pues bueno, como le estaba monetizando y no estoy diciendo no estoy violando la confidencialidad de ninguno de mis clientes, pues prácticamente, digo, saquemos una cuenta muy rápida, ¿no? Y comentábamos que una caja de un Walmart factura en promedio en minuto 500 pesos, ¿no? Suena poco, pero también recordemos que Walmart tiene el concepto de bodega aurrerá y Superamas y más tipo de negocios, ¿no? Estamos hablando de que por un minuto de caída en una línea normal de 10 cajas, ¿no? Que es el promedio que tiene una tienda, estamos hablando de 5,000 pesos por minuto. Walmart en México tiene 2,570 tiendas aproximadamente. Entonces, una caída de su red representa por minuto aproximadamente 13 millones de pesos, ¿no? O sea, $675,000 por minuto de una caída de red. Eso es, o sea, un golpe formal que no se puede permitir la organización tener. Y que además, en una empresa de telecomunicaciones, esos riesgos también te los traducen a ti en penalizaciones. Sí. Entonces, claramente,
es una obligación formal de una empresa de telecomunicaciones, de un giro que toca puntos sensibles en la información de los clientes, ¿no? Tener temas de seguridad implementados, ¿no? Y te puedo hablar también de otros clientes como un Oxxo, ¿no? Que me dice, oye, espérate, no solo es la caída. En el momento en que alguien va y trata de pasar su tarjeta de crédito en mi tienda y no pasa, pues se cruza enfrente al 7-Eleven, ¿no? Porque ya está la competencia enfrente. Y a partir de ahí perdiste el cliente. No solo perdiste esos cientos de miles de dólares en ese minuto, sino perdiste clientes cautivos que se van a cruzar, como mencionaban hace poco, ¿no? Si el banco sabes que tiene ataques y pierde tu información, no solamente pierdes esa reputación en ese momento, sino los clientes se te van y pierdes. O sea, todo se cuantifica muy rápido en cientos de miles o millones de dólares que te permiten claramente tomar rápidamente una decisión de invertir en ciberseguridad. Ok, ok. Pues muchas gracias por tu punto de vista. Entonces ya hablamos de las mejores, bueno, prácticas para los miembros del consejo. Ya nos hablaron Berta y Osvaldo de esas mejores prácticas. Hay una que quisiera resaltar, es la de asegurar la existencia de un CISO. Como consultor de ciberseguridad, muy a menudo en México vemos que el oficial de seguridad, o si existe, depende mucho del director de sistema de información. Y como dice Osvaldo, el profesor, es una mala práctica. Entonces, no sé si tú, Osvaldo, nos podría explicar quién es un CISO, por qué deberíamos de tener un CISO sentado en el Consejo de Administración y qué tiene que hacer esta figura. Aquí tenemos un meme que explica que bueno, pues ahora hay muchas empresas que definen este rol y lo tienen y lo necesitan en el Consejo de Administración, pero la verdad es que, bueno, si comparamos con Europa o Estados Unidos, en México estamos en una mutación, ¿no? Estamos viendo aparecer este rol de CISO y entonces me gustaría que pudieras definir este rol y sus responsabilidades. Sí, claro. El CISO tiene distintas responsabilidades. La principal o una de ellas es que es el responsable de garantizar que la normatividad en términos de seguridad de la información se estén cumpliendo a cabalidad. ¿Qué es lo que pasa? Lo decía Fred hace ratito. En muchas organizaciones, si existe la posición, probablemente esté bajo el ámbito del responsable de sistemas. El problema es que en muchas organizaciones el gerente de sistemas, el director de sistemas de tecnologías de la información, a él nadie lo supervisa. ¿Por qué? Porque no tiene nadie el conocimiento técnico para validar lo que él en un momento dado está haciendo y si lo que está haciéndolo bien o está haciéndolo mal. Y entonces necesita ser, entre otras cosas, supervisado, y ahí la importancia también de contar con un elemento independientemente del área, que no sea juez y parte, que es el del rol de CISO. Generalmente, tradicionalmente, el rol de CISO depende de una figura de dirección elevada para que sus políticas sean adoptadas por toda la organización. Entonces, el CISO tiene la responsabilidad de determinar cuáles son las políticas en términos de seguridad de la información que la organización debe de adoptar y validar su debido cumplimiento. A su vez, tiene que determinar los KPIs en términos también de seguridad de la información, los cuales en su momento habrá de presentar a un comité de seguridad, que es un comité de alto nivel, en donde se les deberá de presentar cuáles son los incidentes de seguridad más relevantes que durante algún periodo de tiempo existieron. ¿Qué es lo que sucede en las empresas hoy en día? Que si hay un incidente de seguridad, muchas veces es provocado o es atendido por la propia área de seguridad por el área de sistemas, y no es conocido, no es difundido, puesto que al de sistema no le conviene hacer ver que su infraestructura está vulnerable. Y entonces pone en riesgo a toda la organización, la razón por la cual es muy importante contar con una posición que esté monitoreando, que esté verificando y que esté proponiendo mejoras constantes, continuas, al sistema de gestión de seguridad de la información que debe de imperar en la organización. Esas es entre otras tantas funciones que el CISO debería de tener. La recomendación es que si haya una posición
pero entendemos que en muchas empresas pudiera no darse el caso, puesto que consideran que la empresa es pequeña, que no tienen el presupuesto. Sin embargo, hay alternativas. Seguramente Fred platicará de las alternativas de un CISO. Lo que no podemos omitir es la importancia que juega el contar con un rol de estas características dentro de la empresa. Gracias. Y tú, Berta, con la experiencia que tienes del mercado de ciberseguridad, ¿ves más a menudo aparecer este rol? Sí, afortunadamente empezamos a tener más relación con este rol dentro de empresas, lo cual uno agradece porque puedes hablar el mismo idioma. Uno de los skills que creo que se valora en los ISOs es esa capacidad de ver tanto la parte de negocio, alinear lo que platicamos, a la parte tecnológica y poder ver más allá dentro de la parte de seguridad. Es saber que los controles que están llevando son los correctos, como lo acaban de mencionar, establecer cuáles son las reglas del juego dentro de la parte de security para la empresa, alinear todos los componentes necesarios y buscar ir más allá con lo que sabe que podría ser próximos pasos en cuanto a riesgo. Él también tiene la capacidad de identificar realmente y ayudar a la empresa a identificar cuáles son realmente los riesgos críticos que podrían afectar los assets que tienen realmente valor para la empresa, ¿no? Más que proteger un endpoint, más que proteger un server, las joyas de la corona estén cubiertas, ¿no? Entonces, afortunadamente este rol empieza a aparecer en más empresas y lo cual te mejora mucho, ¿no? La fluidez de trabajo y la capacidad de poder ayudar a los clientes en los objetivos, ¿no? Tanto de negocio como de estrategia de seguridad. Sí. Y tú, Guillermo, como director general, ¿qué tan bonito te tiene que hablar un CISO? O sea, si tuvieras que describir el CISO ideal para ti, ¿quién sería? ¿Cómo lo describirías? Pues como te comentaba al principio, para mí, no me hablen en bits, no me hablen en bytes, no me hablen en VLANs, no me hablen en terabytes, no sé lo que hablen ustedes, o sea, háblenme en rentabilidad, ¿no? Y entonces así como de fácil de, estas son las posibles soluciones, esto es lo que más o menos me cuesta invertir y claramente yo tengo medio el riesgo y seguramente apoyarnos a tomar la mejor decisión, ¿no? Yo lo único que necesito es sentirme seguro para dedicarme a lo que tengo que hacer, que es dirigir mi empresa, ¿no? Y asegurar que mis clientes también están conscientes de que van a poder seguir creciendo sus negocios sin necesidad de estarnos preocupando por el tema de ciberseguridad. O sea, a mí háblenme en lenguaje claro, porque más yo lo llevo a un consejo, no de inversionistas, que pues te puedo decir, hay muchos consejos que sí hay gente técnica muy metida, pero hay otros consejos que realmente lo único que les interesa es ver realmente esto qué les va a beneficiar en su operación, cómo les va a minimizar riesgos y les va a mejorar rentabilidad. Esto. Entonces, Guillermo, en un consejo de administración de una empresa, finalmente cuando se integra el riesgo cibernético, ¿estás de acuerdo en el hecho de que pues finalmente ya sabes que te van a pegar, los malotes están afuera y están pensando mal en tu empresa, o sea, preparando una estrategia de ataque, tú te tienes que defender, pero no tienes un presupuesto ilimitado. Entonces, siempre es un equilibrio entre, pues sí, defender tus activos principales y el costo de las medidas que vas a tener que implementar. ¿Cómo te tiene que hablar este CISO, ¿no? Te tiene que hablar de inversión, o sea, ¿cómo lo tiene que decir para que firmes el cheque? Mira, me tiene que hablar de inversión, sí, claramente, o sea, cuánto es el monto a invertir, pero te digo, también me tiene que hablar mucho de riesgo. Depende mucho del nivel de empresa en el que te manejes, ¿no? Yo tengo la ventaja de manejar una empresa de telecomunicaciones que por ende, pues está muy tecnificada, ¿no? Y realmente tenemos incluso tableros o vemos con nuestros clientes tableros o boards que están realmente dándote gráficamente en un mapa mundial cómo están siendo los ciberataques, ¿no? Entonces, somos muy conscientes de ese tipo de riesgo y lo monetizamos muy fácilmente. Sin embargo, también te puedo decir que he estado en empresas, ¿no? Que su core no es un tema técnico, su core no es un tema de internet, ¿no? Sino es un banco, es presidente de una empresa retail, etc., que realmente no tiene esa visibilidad tan fuerte o están tan expuestos a lo que es un riesgo cibernético, ¿no? Aunque uno cree que la gente de TI está totalmente expuesta, la verdad es que los boards no, porque están enfocados a ver cómo vendo más, ¿no? A ver dónde meto más producto, a ver cuáles son mis logísticas, etc. Quizá ahí en esos boards es un poco más importante
llegar y hablarles con casos en concreto, ¿no? Y ejemplos de la industria que ya existen, como ustedes nos han mencionado, pero miles y millones, ¿no? En los últimos años de, mira, esta empresa perdió tanto por tanto dinero, ¿no? O sea, por tal riesgo, por tal ataque, y seguramente van a empezar pláticas muy sosas, lo digo abiertamente, me han tocado boards así de, pero tengo un firewall, ¿no? Y así de, sí, pero eso no es tu ciberseguridad, ¿no? O sea, depende mucho del interlocutor que tengas, pero para mí lo que siempre me ha funcionado es poner casos prácticos de riesgo, ¿no? Con monetificación de cuánto vale ese riesgo versus lo que te vale la inversión. Y yo te lo digo, cuando pones un riesgo de 1 minuto de $650,000, créeme que no hay una inversión de ciberseguridad que me vaya a salir en ese monto de dinero. Y menos si lo multiplico por caídas de 20 minutos, media hora, 2 horas, ¿no? En automático enseña rentabilidad a esta gente, que es lo que realmente necesita. Ok, gracias. Efectivamente, cuando se tiene que hablar de riesgo cibernético, hay tantas formas de que te peguen. O sea, y aquí lo que quisimos hacer es un poco resumir las cosas. O sea, finalmente, ¿qué te puede pasar? Te pueden robar las joyas de la corona o te pueden denegar el servicio, hacer un sabotaje. Bueno, podríamos hablar también de hacktivistas hoy en día, pero finalmente, bueno, el riesgo puede tomar miles y miles de formas, dependiendo efectivamente pues, del negocio de la empresa. Pero finalmente, yo creo que lo más importante, no sé si tendrás un comentario, Berta, pero es intentar prevenir, o sea, proteger de todas formas el sistema de información, intentar detectar eventos anormales para, digamos, pues reportar efectivamente una alarma, una alerta o lo que sea, capacitar a todos dentro de la empresa. Yo creo que el tema que quisiéramos el tema que quisiéramos resaltar aquí es que la seguridad no debería de recargar solamente en los hombros de pocos hombres o un equipo registrado en una empresa. Por ejemplo, vemos que en una empresa que sea aquí bueno, en México, Estados Unidos o Europa, de una empresa de 1,000, 2,000 personas, son como mucho 5 o 10 personas. Entonces, deberíamos de capacitar a todos en la empresa para convertirlos, como solemos decir, en cibersoldados y reportar eventos anómalos y pues tener un gobierno y controles y auditoría, digamos, es un plan de check realmente. Y aquí es lo que quisimos también transmitir para pues acelerar un poco la presentación y dejar tiempo para la gente que pueda hacer preguntas. Pero finalmente, el toolbox que queremos proponer es este, ¿no? El diagnóstico de riesgos, eso sí, intentar reducir los riesgos, pero también financiar el riesgo. Eso no significa que vamos a financiar a los malos para que nos peguen, pero en caso de, pues, por ejemplo, de ransomware o por mucho que implementemos muchos controles, nos va a pasar algo de todas maneras. ¿Cómo podemos transferir este riesgo y, por ejemplo, pagar un seguro? Y lo que nos parece muy importante también es la parte de seguimiento. O sea, no tener una postura estática, sino dinámica y pensar que de todas maneras, si los que nos quieren atacar no pueden pasar porque como implementamos controles, van a hacer un paso atrás y van a intentar de otra forma. Entonces, en teoría, pues este es la toolbox que proponemos, pero en la práctica, Osvaldo y Berta, ¿cómo tenemos que fortalecer o implementar acciones a nivel de la empresa y cómo lo tenemos que reportar, vamos, al Consejo de Administración? Berta, si tienes un Sí, comentario. claro. Yo creo que una parte importante que lo acaban de mencionar, trasladar realmente el riesgo a un idioma que pueda entender la gente del negocio, ¿no? Que no conoce tecnología, es entender que esto es un ciclo continuo. La seguridad no es un one shot, no es una inversión de una sola vez y entonces ya estamos protegidos, ¿no? O sea, el riesgo es permanente y no solamente a lo mejor lo podemos trasladar con ejemplos a la vida diaria, ¿no? O sea, si tiembla tienes un riesgo, si se incendia corres riesgo. Lo mismo ocurre con la parte tecnológica.
No es una inversión lo que va a detener este riesgo. Es este ciclo continuo que ya presentaste, el poder trasladarlo, el poder ponerle nombre y apellido, el saber que si no tenemos esa capacidad dentro de la empresa, este CISO o representante de la seguridad dentro de la compañía tiene la capacidad de buscar la ayuda necesaria para poder lograr identificar y, como tú dices, minimizar el riesgo. Jamás lo vamos a poder llevar a cero, Sí. no hay nada 100% seguro, ¿no? Y lo mejor es hacer este plan, ¿no? De planear, verificar y seguirlo haciendo, ¿no? Sí, gracias. Entonces, tú, Osvaldo, a nivel de concientización del Consejo de Administración, ¿qué serían tus recomendaciones? Hay que sensibilizar a la alta directiva que en términos de seguridad de la información es una situación multifactorial. Es decir, no por el hecho de que haya un CISO, con eso que signifique que todo se va a solucionar. Tenemos que estar conscientes de que la seguridad de la información depende de todos. Ajá. Entonces, depende de la existencia de procesos, depende de la existencia de controles informáticos, de la capacitación y sensibilización del personal, recordando que una cadena se puede romper por el eslabón más débil. Y entonces, si uno de nuestros eslabones que tenemos en la organización es débil, podríamos nosotros correr el riesgo de que nuestro esquema de seguridad falle. Y entonces hay que sí sensibilizar a la organización de la importancia de involucrar a todos los actores, empezando por la alta directiva, evidentemente. Y decía Berta hace ratito, y muy cierto, hay que hacerles ver que la seguridad de la información no tiene que estar peleado con el core del negocio, es decir, se complementan, ¿no? No verlo como algo que me va a impedir hacer negocio porque me van a poner controles, sino todo lo contrario. El hecho de que una empresa tenga un sistema de gestión de la seguridad de la información va a ser un diferenciador, va a ser un plus para la organización y la alta directiva va a poder vender ese plus. Decía Guillermo, hay que hablarles en efecto con un idioma que ellos les cause sentido. Y entonces hay que reflejar las posibles amenazas en hechos concretos que estas personas, que la alta directiva pueda entender, de tal suerte que les cause sentido, que tengan una idea mucho más clara del impacto que les puede provocar en caso de que una amenaza se materialice y se vea afectada los activos de información de la empresa. Y entonces hay que sí sensibilizarlos, hay que orientarlos, capacitarlos, pero sobre todo hay que concientizarlos. No nada más a la directiva, sino a toda la organización en su conjunto. Sí. Y tú, Berta, o sea, como consultora de ciberseguridad, vemos muy a menudo que el CISO, las personas que reportan al Consejo de Administración, tienen tanto miedo de anunciar malas noticias que se habla de ciberseguridad en modo sandía, o sea, todo verde por afuera, pero todo rojo por adentro. Entonces, tú como... ¿Qué consejos darías para justamente hablar francamente al Consejo de Administración? Pues yo creo que con la verdad, ¿no? El ocultar no significa que vaya a mejorar o que no vaya a pasar. Y lo mencionaron y lo hemos mencionado durante toda la charla. Va a pasar. Lo más importante es hacerle ver al Consejo qué acciones podemos tomar si pasa. ¿Cuánto nos puede costar si pasa? ¿Cómo podemos minimizar tanto el impacto si pasa como el costo si sucede y tomamos acciones preventivas? Yo creo que el llevar todo esto al Consejo es abrirle los ojos a la realidad que hoy vivimos. Decir, no me va a pasar, ya no existe, ¿no? Y lo vemos día a día. Somos el 9º país en generador de tráfico malicioso, ¿no? Somos el 4º en robo de identidad. O sea, esto es una realidad. Yo creo que llevar las realidades es lo mejor traducidas a la posible afectación del negocio, ¿no? Y yo creo que se entienda que si no se tiene la capacidad, usas herramientas para poderte ayudar de esto, porque no puedes detener lo que no puedes ver. Si esto lo traduces al Consejo, yo creo que serás más exitoso como responsable de seguridad, ¿no? Ajá. Y tú, Guillermo, o sea, ¿te gustan cuando te hablan mal? A ver, ¿no?
Todo de acuerdo, nuevamente, todo es, a ver, recuerden que para bien o para mal, la labor del director general y la labor de los miembros del consejo es mejorar la rentabilidad de su negocio. Entonces, todo se tiene que traducir a tema monetizado de riesgo versus inversión. Sí, y entonces lo que esperas de un CISO es que te hable francamente, para que tú puedas tomar las decisiones necesarias. Claro, el CISO tiene que venir y hablarme muy francamente, muy directo, y lo más seguro, digo, también depende del estilo de la persona, ¿no? Pero conociéndome es que uno va a cuestionar y tratar de bajar y bajar y bajar al mayor porcentaje de la inversión, ¿no? Entonces, claramente, se los digo abiertamente, es un consejo que no le daría a mi gente, pero se los doy a ustedes, ustedes son los que tienen el dominio del conocimiento técnico y uno no, ¿no? Entonces, con eso tienen la conversación ganada desde el punto de vista técnico, pero háblennos en un lenguaje, ¿no?, que también podamos entender, porque lo más seguro es que en el momento en que ustedes lleguen con su proyecto, con el riesgo y con la inversión, lo primero que trate de hacer un consejo o un director general es bajar esa inversión. Entonces, empezar a analizar desde él y a ponerles metas de ahorros de 20-30% sobre ese nivel de inversión, ¿no? Es nuestra labor. Ok, muy bien. Entonces, bueno, para los que participan en el webinar, queríamos ofrecer, bueno, esto es la cereza en el pastel. O sea, si empiezan de cero, nosotros, pues con mucho gusto, les ofrecemos su site rating entre comillas, donde, pues, si marcan a Alma, les podemos ayudar a tener como un score, una evaluación de su postura de seguridad. Utilizamos una herramienta, Egeri Software, de management de riesgos, que nos permite muy rápidamente ofrecer un dashboard como muy completo pues a altos ejecutivos de una empresa. Entonces, con mucho gusto pueden como marcar a Alma y vemos cómo los ayudamos. En materia de conclusión, pues quisimos poner este cómic en inglés, porque yo creo que la información importante que hay que resaltar es esta. O sea, el riesgo cibernético, bueno, como dijiste tú, Guillermo, no es de la misma importancia para todas las empresas, no es un uniforme, puede afectar varios dominios, dependiendo del sector. Puede ser, por ejemplo, el sector en sistemas industriales en la industria, o datos personales, como decías, en empresas pues, por ejemplo, del sector de retail. Entonces, bueno, vemos también que en ciertos sectores los gerentes son ya muy conscientes de este riesgo, y eso se explica por una fuerte regulación, por ejemplo, en el sector de la banca. Pero por otros sectores, por otro lado, pues se encuentran difícil considerar este riesgo como pues algo estratégico. Entonces, bueno, no queremos usar el marketing del miedo, pero el riesgo cibernético debe ser tratado, eso sí, analizado y posicionado en la escala de prioridad de los gerentes de la empresa, de acuerdo con sus desafíos de negocio, y los recursos humanos y financieros deben asignarse para enfrentar esos desafíos. Pero nuevamente pueden ser muy diferentes de una compañía a otra, dependiendo de los riesgos identificados. Finalmente, como conclusión, podríamos decir que la seguridad cibernética debe abordarse en el lugar que le corresponde, en el gobierno corporativo. Los riesgos cibernéticos siguen aumentando, y entonces recomendamos que las empresas que aún no han tomado medidas para comprenderlos y enfrentarlos, pues enfrenten los desafíos que pueden representar para ellos, dependiendo de su contexto, y hacerlo sin demora. Y sobre todo, el mensaje que queríamos pasar durante este webinar es que el CEO o el Consejo de Administración no puede nombrar a un CISO para pasar la papa caliente. De todas maneras, yo creo que Osvaldo y Berta estarán de acuerdo con nosotros. Finalmente, el board, el Consejo de Administración, es el responsable al final del riesgo en general. No sé si tienen
pues una palabra o no sé, pues una conclusión de su lado. ¿Verdad? ¿De tu lado? Yo creo que mencionas algo muy, muy, muy importante, Frederick, y no es echarles la bolita al board, es mostrarles realmente el escenario, el mejor escenario y el peor escenario, y todo lo que conlleva en cuanto a costos, en cuanto a riesgos, en cuanto a imagen, y al final ayudarlos a tomar la mejor decisión, ¿no? Yo creo que en este tema es importante como recalcar, no lo sé hacer, soy CISO nuevo o soy el nuevo responsable de seguridad, voy a buscar quién sí lo sepa hacer para que me ayude a trasladar esta información de manera correcta para una mejor toma de decisión en la empresa. Osvaldo, ¿una conclusión? Sí, como conclusión les haría la siguiente analogía. Imagínense que todos están en su casa descansando un domingo por la tarde y de repente en el mismo instante que ustedes están descansando, hay alguien que toque la puerta, está sonando el teléfono, está llorando un bebé, la ropa afuera se está mojando y se está quemando la leche en la estufa. Y ustedes tienen que tomar una decisión de qué hacer primero y qué hacer después. Priorizan. Algunos podrán decir, no, pues el bebé pobrecito, hay que cargarlo. Otros decir, no, cuánto trabajo me costó lavar la ropa, voy y corro la ropa. No, está sonando el teléfono, estoy esperando una llamada importante, primero el teléfono. No, pues hay que tocan la puerta, a lo mejor, etcétera. Pero perdemos luego de vista que lo importante es, o lo que deberíamos de considerar en nuestras prioridades es que si la leche se está quemando, esto puede provocar un incendio y puede llegar al extremo de que todo lo demás pierda importancia. Entonces, la analogía es que nosotros como CISO debemos de darle la información necesaria para que la directiva tome las prioridades adecuadas. De tal suerte que pudiera llegar el caso de que un ciberataque, de que un problema en seguridad de la información pueda llegar al extremo que todo lo demás pueda carecer de importancia. Por eso nosotros como CISO necesitamos hacerles ver los riesgos latentes en un idioma, en unas palabras que les causen sentido para que ellos, que son los responsables de tomar la decisión, tomen las prioridades adecuadas y no dejen al último un tema tan importante para nosotros que es la seguridad de la información. Gracias. Y tú, Guillermo, antes de pasar a las preguntas de los participantes, ¿una conclusión? Sí, pues claramente recordar, ¿no? Y quizá para gente que es muy técnica voy a sonar con un lenguaje muy básico, ¿no? Pero para mí es como nos gusta que nos hablen, ya no existe un mundo en el que no exista un riesgo de seguridad cibernética, ¿no? O sea, actualmente absolutamente toda nuestra información está digitalizada y en automático corre un riesgo, ¿no? Entonces, sabemos que a cada rato nos pasa que nos empieza a llegar spam o nos empiezan a hablar de ciertas empresas que tienen nuestros datos, tienen nuestro teléfono, tienen nuestros datos de tarjeta de crédito, etc., ¿no? Y nos quieren hacer un fraude personal. Esto multiplicado en 1000 es lo que les pasa a las organizaciones porque claramente son sujetos de un fraude mucho más grande, ¿no? De un riesgo mucho más grande de pérdida económica y de pérdida de información. Entonces, el mundo actual en la cotidianidad vive con un riesgo de ataque cibernético porque toda la información personal, toda la información de nuestros clientes, toda la información de las compañías está digitalizado y se ha vuelto pues una mina de información importante y de mucho valor para gente que quiere hacer mal uso de ella, ¿no? Y sacar provecho. Entonces, realmente tenemos que terminar de concientizar a toda la gente que vivimos en este nuevo mundo digital, ¿no? Y que realmente el nuevo robo es ese, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando vino el robo a los bancos hace aproximadamente 2 años, ¿no? Pues sí, todo el mundo feliz de la vida veía La Casa de Papel, ¿no? Y es preciosa, la serie, lo que le quieran llamar. Pero ya ese tipo de robos físicos pasaron a segundo plano cuando la verdad es que clonas 30,000 NIPs, ¿no? Y en ese momento sacas dinero de medio mundo por cajeros y realmente es la nueva manera realmente de hacer mal uso de la información, de robar, de extorsionar, todo es digital actualmente, ¿no? Entonces tenemos que realmente ponernos de acuerdo en que ese es el nuevo mundo en el que vivimos y tenemos que protegernos a nosotros, a nuestros clientes y a nuestras empresas. Pues muchísimas gracias. Pues vamos a pasar a las preguntas. Teníamos una pregunta de Paulina que nos decía, en caso de, bueno, que me roben
las joyas de la corona, cómo recuperar esa imagen ante nuestros clientes después de un ciberataque. Tema... Muy buena pregunta, Paulina. Berta, ¿qué recomendación darías? Aparte de, pues, de contratar un ciberseguro. Mira, yo creo que esto parte desde qué es lo que podrías perder y en cuánto tiempo lo quieres recuperar. Algo que es exitoso en los bancos, aparte de la cantidad de dinero que invierten en la parte de marketing, es la capacidad para poder hacer una recuperación rápida. Yo creo que eso es lo que marca la pauta. Si tú no le pones precio todavía a tus assets, es necesario que los pongas. ¿Y a qué pasaría si los pierdes? ¿Y qué acciones tomarías? Ya se mencionaron. Entonces, es muy importante saber qué tan rápido quieres recuperarte de esa caída. Y dependiendo qué es lo que se podría afectar, ¿no? Como hemos visto, si te clonan la tarjeta, te están llamando en minutos para decirte, necesitamos que cambies la tarjeta, fue clonada. Muchas veces como cliente no cuestionas tanto qué pasó. Ay, tengo que ir al banco por otra tarjeta, ¿no? Y entonces el banco intenta regalarte algo a cambio de, ¿no? O darte algún tipo de valor adicional. Ellos tienen esa capacidad. Nosotros como empresa es necesario saber qué mecanismos, tanto de mercadológicos, de negocio, tecnológicos, vamos a usar para hacer un recovery lo más pronto posible. Sí, sí, y gracias, Berta. Y Paulina, mencionábamos el tema de ciberseguros, pero sí, nosotros trabajamos, es un buen, digamos, una forma de transferir el riesgo, y justamente en las pólizas que estamos trabajando y que vendemos a través de nuestro aliado Murguía Consultores, que es un broker de seguros y fianzas, pero hoy en día tiene un producto de ciberseguro, justamente en los servicios profesionales que se ofrecen a las empresas en caso pues de daño cibernético, es ofrecer la ayuda de un abogado o también apoyar al consejo de administración justamente para intentar recuperar esta imagen. Y también, pues sí, como decía Alma, que no, sí, no quiere hablar. También otra de las cosas que, contestando un poco a la pregunta y que también se hace con este tema de los ciberseguros, es de darle tranquilidad a los clientes por medio de, y ser pues como francamente honestos de la situación y de las acciones que está llevando a cabo una empresa que tuvo alguna eventualidad, pues es hacer algún comunicado a través de algún medio de comunicación o otra estrategia, pero siempre ser como muy claros con los clientes de qué fue lo que sucedió, cómo está su información y que tengan ellos la tranquilidad de que se están tomando las medidas, ¿no? Osvaldo. Hay que, la alta directiva debe de estar consciente que la confianza se construye con los años y esta puede perderse en un instante. Y entonces, ¿cómo nos recuperamos ante un ataque en temas de imagen? Es realmente complicado, pero si estamos listos, pero sobre todo si estamos preparados, va a ser mucho más fácil. Es decir, yo puedo ser ciberatacado, pero les puedo dar la confianza de que estoy preparado, de tal suerte que su información no se perdió, de que no hubo una consecuencia o un impacto mayor, y entonces compartirles cierta tranquilidad a nuestros usuarios, a nuestros clientes finales, para que no se preocupen. Esa confianza evidentemente tiene que estar respaldada por la cantidad de controles adecuados para que no me vea afectado, puesto que en caso contrario, si yo le digo, pues fui atacado y no supe qué hacer, el impacto va a ser diametralmente mayor. Sí. Osvaldo, ¿cómo definirías el apetito ciberriesgo y etcétera? La pregunta que nos hace Juan Carlos. El apetito del ciberriesgo. Nosotros, cuando hacemos un análisis de riesgo, tenemos que determinar, ¿no? Y entonces es el apetito de riesgo aquel que vamos nosotros a poder tolerar, a poder aceptar con base, decía Guillermo, en las características propias de la empresa. Hay empresas en donde
el riesgo, por ejemplo, los bancos, el riesgo en cuanto a una pérdida de dinero puede ser aceptablemente mayor, puesto que tiene algún seguro que lo respalde. Habrá empresas en donde no tenga ningún tipo de seguro, ningún tipo de respaldo, y entonces el riesgo residual debe de ser diferente. Y entonces, nosotros, para poder determinar nuestro apetito de riesgo, para poder determinar nuestro riesgo residual, primero necesitamos identificar entonces, o se recomienda hacer un análisis de riesgo, puesto que en caso contrario no sé cuánto me va a impactar cuando se materialice un ciberataque, y entonces no sé cuánto riesgo yo puedo en un momento dado tolerar. Muchas gracias. Tenemos otro comentario también en el chat que me parece importante. Es, como consejero, mi experiencia es que quien explica este tipo de riesgos usualmente no hace mención de las regulaciones que aplican al consejo y tampoco explican en términos de consecuencias si se materializa cualquiera de estos riesgos. Lo que usualmente hacen es dar explicaciones técnicas que no se entienden, y eso es justamente el mensaje que queríamos hacer pasar hoy. O sea, la persona responsable de la seguridad tiene que ser bicefal, hablar business con la gente de negocio y del consejo, y hablar técnico con la gente de operación, ¿no? Eso yo creo que Berta o tú, Guillermo, es algo pues sí, que podrías confirmar. Totalmente, ¿no? O sea, como comentábamos, la plática tiene que ser totalmente abierta en cuáles son los riesgos, tiene que ser entendible, ¿no? Y bueno, también creo que algo que bien se comenta en este punto es, existen empresas, por ejemplo, otra vez con nosotros de telecomunicaciones, que estamos regidos bajo un marco legal, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Y que claramente tiene que haber, o sea, tiene que haber un marco legal y un marco técnico que se encarguen de analizar y enseñarte qué es lo que puedes y no puedes, ya qué es lo que te obliga una concesión de este estilo para tener de necesidad de seguridad. Y es muy importante y es muy bueno que claramente varias instituciones como el IFT han realmente puesto normas muy importantes que tenemos que cumplir las empresas en temas de ciberseguridad para poder mantener una concesión de telecomunicaciones, ¿no? Y eso también es bien importante hacerlo visible. Sí, y Alejandro, pues en el chat también resaltaba el hecho de que, pues, sí, el oficial o el CISO debe de trabajar en equipo con el oficial de cumplimiento o con el abogado corporativo de la empresa. No sé si tendrán otras como preguntas. Si no, pues vamos a darles las gracias por su participación en este webinar. Alma. Muchísimas gracias a todos. Les volvemos a hacer extensiva la invitación de que si tienen alguna duda, comentario, algo en que KPO les pueda ayudar, aquí están nuestros datos de contacto, y agradecerles el tiempo que se tomaron. De verdad que nos da mucho gusto que cada vez hay más personas interesadas en estar informados acerca de las tendencias en términos de ciberataques. Sí, entonces vamos a subir esta presentación y el video a nuestro blog. Lo van a poder ver como no en directo, sino después, en cámara lenta, inclusive. Y les les invitamos a otro webinar que vamos a organizar el 11 de marzo, que vamos a anunciar con Bartel Galván de Fincomún, y vamos a dar una retroalimentación pues más a detalle de cómo justamente un CISO organiza la postura de defensa en una organización. No iba a decir partiendo de cero, pero casi. Entonces les invitamos también el 11 de marzo. Vamos a comunicar la hora y confirmar la fecha en nuestro blog. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, Berta, Guillermo, Osvaldo, Alma, Laura, Brenda, y el equipo de Tales que está atrás de nosotros. Muchísimas gracias por invitarnos a su showroom, y pues que tengan un buen día. Buen día a todos. Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias, bye.